ve ahí la pantalla. Intervalos de confianza. La clase de hoy se la subí hoy más temprano. Bueno, tenemos que empezar a ver un poquito lo que son los intervalos de confianza, que si bien es un tema netamente estadístico, digamos, la van a ver en estadística, si no lo vieron ya, si alguno cursó o está cursando. Necesitamos saber y conocer qué son los intervalos de confianza para poder analizar el tamaño de la muestra, que es lo que nos compete, digamos, en nuestra materia. Entonces, vamos a empezar a ver qué son los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son dos valores que nos vamos a obtener dentro de una curva que nos va a dar una probabilidad de que los datos estén dentro de esos dos valores inicial y final, o primer valor y último valor, como les quieran llamar, es lo mismo, un dato inicial y un dato final. Eso es un intervalo, ¿no? Y el intervalo de confianza es la probabilidad de que los datos estén dentro de esa probabilidad que yo estoy buscando. Por ejemplo, estoy buscando que la muestra sea representativa un 95% de los datos, ¿sí? O que sea representativa del, no sé, el 85% de los datos, el 99% de los datos. Los intervalos de confianza que más se utiliza son el del 90, el 95 y el 99%. Pero a modo práctico nosotros vamos a realizar en el trabajo práctico algunos que otros como 98%, 97%, más que nada a modo de saber utilizar la tablita que vamos a utilizar acá para poder encontrar estos intervalos de confianza o esta probabilidad debajo de la curva, ¿sí? Entonces definamos un poquito qué es un intervalo de confianza. En estadística se llama intervalo de confianza a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor. Yo puedo tener un intervalo de confianza que esté por debajo de un valor, un intervalo de confianza que esté por encima de un valor, o puedo tener un intervalo de confianza, como decía recién, entre dos valores, ¿sí? Se estima que estará cierto valor desconocido respecto a un parámetro poblacional, ¿sí? Con un determinado nivel de confianza. Estos números determinan un intervalo que se calcula a partir de datos de una muestra. O sea, nosotros tenemos un montón de datos y esos datos van a tener que estar dentro de una curva, que ahora vamos a ver la curva normal, ¿sí? Y nos va a dar ese porcentaje de datos que vamos a analizar dentro de ese intervalo. El nivel de confianza representa el porcentaje de los intervalos que tomamos de 100 muestras independientes distintas. Perdón, leí mal acá. El intervalo de confianza representa el porcentaje de intervalos que tomados de 100 muestras independientes distintas contienen en realidad el valor desconocido. En estas circunstancias, alfa es el llamado error aleatorio, ese error aleatorio del que nosotros vamos a necesitar calcular después para poder definir de repente cuál va a ser el tamaño de muestra significativo que nosotros queremos tomar o que vamos a tomar. Tenemos una población de 100.000, supónganse que estamos hablando de una determinada población de personas, 100.000 personas. Bueno, esa es la población. Yo quiero determinar la muestra. Vamos a tener métodos de muestreo, que vamos a ver la clase siguiente, pero además tenemos que tener cuál va a ser nuestra muestra representativa, qué tamaño va a tener con respecto a ese 100.000. Bueno, eso lo va a determinar el tamaño de muestra, que es un cálculo en donde entra esto de el error, y para calcular el error tengo que saber el intervalo de confianza de la muestra. Entonces, alfa es el error aleatorio o nivel de significancia, esto es el número de intervalos sobre 100 que no contienen el valor. El nivel de significancia sería el valor, ahora lo vamos a ver, es la colita dentro de la curva, que son los valores que no van a estar dentro de lo que yo estoy estudiando. Eso va a ser el error, ¿sí? Esos valores que me quedan por fuera de la población. ¿Eso sería el margen de error, como se conoce generalmente? Sí, Bien. nivel de significancia, sí, es lo mismo. Bueno, el nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente. O sea que cuando yo varíe la amplitud, me va a variar el nivel de significancia. Y ahora vamos a verlo gráficamente y tiene totalmente lógica de que cuando varía uno, varía el otro. De forma que un intervalo más amplio tendrá
más probabilidad de acierto. Si yo agarro un intervalo del 99%, voy a tener muchísimo menos error que si agarro un intervalo de confianza del 85%. ¿Sí? Más amplio de probabilidad, con mayor nivel de confianza, mientras que para un intervalo más pequeño se ofrece una estimación más precisa, aumenta su probabilidad de error. O sea que cuando más chico sea el intervalo de confianza, va a ser más grande la probabilidad de cometer error dentro de los cálculos que yo estoy haciendo con los datos, ¿sí? Digamos que si estoy calculando una media, si yo agarro 3 datos de una población de 1 millón, voy a estar mucho más alejado de la realidad que si tomo 999 datos, ¿sí? Para la construcción de un determinado intervalo de confianza es necesario conocer la distribución teórica, que es la distribución normal que vamos a ver ahora, que sigue el parámetro a estimar. La construcción de confianza es necesario conocer la distribución teórica que sigue el parámetro a estimar de la varianza. Es habitual que el parámetro presente es el parámetro habitual dentro de lo que es la distribución normal. Quiero leer más rápido y me va más rápido la lengua que la cabeza, perdón. Bueno, entonces para poder estimar estos intervalos de confianza, primero que tengo que conocer es la distribución normal. La distribución normal, ¿sí? Es un modelo teórico, ¿sí? Que estudió Gauss, en donde encontró una relación entre la media de la población y la desviación típica de la población. No sé si recuerdan, pero acá en el grafiquito se ve un poquito más, ¿sí? Esta curva, que es la que inventó Gauss, y ahora vamos a ver de dónde sale, vamos a tener un valor central, que en este caso es la media, y vamos a tener una medida de variabilidad, que es la desviación típica, que me va a decir desde la media, ¿no? Voy a tener hacia la derecha una cantidad de datos o un porcentaje de datos y hacia la izquierda otro porcentaje de datos. Bueno, a ver. Bueno, nosotros vamos a ver la distribución normal, que como decía recién, tiene la relación o relaciona la media poblacional con la desviación típica. Después hay otras distribuciones como la de chi cuadrado o la distribución f de Fisher y otras tantas que utilizan otras medidas de variabilidad. Nosotros vamos a utilizar la media y la desviación típica y eso va a ser la distribución normal, que fue esta relación que encontró Gauss con respecto a la variabilidad de los datos, ¿sí? La distribución que tienen dentro de alrededor de la media, perdón. Entonces, dijimos, la media central o la medida central que se va a utilizar para esta distribución normal es mu o la de la media poblacional y la desviación típica o sigma que ya veníamos estudiando también sobre la población. Todos estos estudios nosotros los vamos a hacer sobre la población, ¿sí? Porque se supone que nosotros ya sacamos la media de la muestra y se supone que, ahora lo vamos a ver después en unos gráficos más abajo, que nosotros tenemos para poder analizar esta distribución o estos intervalos de confianza o esta medida de la muestra, que nosotros ya tenemos estudiadas varias muestras sobre lo mismo. Supónganse, cada uno de ustedes recolectó datos sobre una encuesta, cada uno en su encuesta, e hizo la media de esa encuesta, siempre hablando de la misma variable, ¿sí? Y encontró distintas medias. Cuando nosotros calculamos las medias de todas esas medias que cada uno de ustedes encontró, vamos a obtener la media poblacional, ¿sí? Entre la media de cada uno de ustedes que encontró y la media poblacional se encuentra ese error que nosotros estábamos hablando recién, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a ir utilizando, vamos a analizar de la media, vamos a estudiar la media poblacional pensando que ya todas esas medias fueron calculadas y la que estamos utilizando es la media de las medias. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, tenemos esta curva, ¿sí?, que presentamos acá, que es la relación entre las observaciones, o sea, los datos, y la frecuencia con que aparecen los datos.
A partir de esos datos y esas frecuencias, ¿se acuerdan en lo que cuando realizamos un histograma? Que ponemos los datos y la cantidad de veces que aparece cada uno de ellos y nos queda un histograma, ¿sí? Ese histograma, a ver si lo tengo más acá abajo, ahí está, este histograma, ¿ven? ¿Sí? Se va a distribuir según Gauss de forma natural. A partir de la media voy a tener un 50% de los datos para un lado y un 50% de los datos para el otro. ¿De dónde saca Gauss esta teoría? Analizando muchos datos de la naturaleza, como por ejemplo estudios de pesos, estudios de alturas, estudios de determinadas variables dentro de la naturaleza, él encontró esta relación, que los datos siempre van a estar distribuidos, no importa la cantidad de datos, siempre van a estar distribuidos, ¿sí? De forma simétrica, para un lado y para el otro, salvo que los datos tengan sesgo, como vimos en las clases anteriores, en donde la curva, ¿no es cierto?, deja de tener esta forma de campana y tiene una tendencia hacia un lado o hacia el otro, sesgo positivo o negativo, ¿sí? Y él encontró que además de esto que resulta de que los datos se distribuyen de forma simétrica, él encontró la relación de esta curva, si ustedes ven acá en celeste, no sé si se ve el cursor en pantalla, pero acá arriba esta curvita que tenemos en celeste es una función, ¿sí? En donde él encuentra esta función a partir de los datos y que se va a dar para todos los estudios de datos, ¿sí? Se va a dar esa función, que va a depender de cada uno de los estudios de la media del estudio, de lo que yo esté estudiando, ¿sí? Obviamente ustedes piensan que si estoy hablando de alturas, como en el ejemplo que ahora vamos a ver, la media va a ser 170 centímetros. Pero si estoy hablando de pesos, la media va a tener otro valor, ¿sí? Lo mismo con la desviación típica, ¿no? Va a depender de esa media. Por eso él la pone en función de la media y de la desviación típica, porque esos dos datos o esos dos estadísticos van a depender de la situación. Pero en general después siempre se va a dar esta curva, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo él no vamos a ver todo el estudio que él hizo, sino simplemente cómo él halla el área bajo la curva para poder hablar de probabilidades o de porcentajes debajo de la curva. Bueno, acá tenemos un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Suponemos que queremos saber si los resultados de un examen podrían aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal, ¿sí? Acá fíjense, tenemos datos de exámenes y queremos saber si se ajustan a una distribución normal. ¿Qué sería que se ajuste a una distribución normal? Esto que acabamos de decir, ¿no? Que tengamos una media y que los datos estén distribuidos de forma simétrica para un lado y para el otro. Entonces lo vamos a analizar. Sabemos que en este examen participan 476 estudiantes y que los resultados podrían oscilar entre 0 y 10 como cualquier nota. Calculamos la media, suponiendo los datos, nosotros vamos a suponer que conocemos estos datos, estos 476, calculamos la media, ¿no? Sumamos los 476, lo dividimos por 476 y obtenemos, acá ya da la media que es 4,8, ¿sí? Y también suponemos que conocemos los datos y calculamos en base a ellos la desviación típica. Una vez que los calculamos, definimos la variable aleatoria X como el resultado del examen. El resultado del examen que depende de cada valor individual, ¿no es cierto? Matemáticamente. Tenemos entonces la media, que es 4,8, fíjense que acá dice 5, aproximadamente 5, y todos los datos que nosotros acá supuestamente conocemos están distribuidos de esta forma, simétrica, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, la desviación típica va a ser de 3,09, o sea que yo voy a tener 3,09 para este lado y 3,09 para este otro lado, ¿no es cierto? Desde el 4,8 en promedio, y todos los datos se van a acomodar debajo de esa curva. Una vez que tenemos todos los datos, ¿sí?, acomodados, vamos a encontrar esa relación, que es el área bajo la curva, ¿sí?, analizando los datos que nosotros no lo vamos a hacer. Ahora vamos a pasar directamente al ejemplo de cómo Gauss lo analizó.
no de este, sino simplemente acá es para que vean cómo los datos se acomodan de forma simétrica. Entonces podemos decir que los datos pertenecen a una distribución normal porque tienen esta forma de campana simétrica como lo plantea Gauss. Fíjense, existen términos como la kurtosis o la asimetría, que fue lo que vimos antes, de la distribución que se utilizan a menudo para describir cómo se desvía una distribución de la normalidad. Cuando hablamos de sesgo y kurtosis, las clases anteriores, veíamos que esa curva se desviaba para un lado o para el otro, ya tenía algún tipo de asimetría o de tendencia de los datos, ¿no es cierto? Se supone que si hablamos de una distribución normal, estamos hablando de un ideal donde no hay ni sesgo ni kurtosis. Bueno, entonces, cuando hablamos de una distribución normal, estamos hablando de una curva con determinadas características. Por ejemplo, el valor medio es la media de la población. También puede llegar a ser la media y la mediana, pero en este caso nosotros vamos a estudiarlo siempre con la media, ¿sí?, de la población. Es una curva asimétrica, como dijimos anteriormente. En general, las estadísticas se ajustan a esta curva. Esto es lo que estudió Gauss. En general, hay excepciones, ¿no? Nosotros por ahora vamos a estudiarlo como que nuestras distribuciones van a seguir este tipo de asimetría, mejor dicho, simetría. Por ejemplo, al mirar la curva vemos que es tan difícil estar por debajo como por encima de la media, ¿no? O sea, tengo un valor medio y voy a tener la misma cantidad de datos de la derecha que de la izquierda. O sea, es tan difícil o tan fácil de estar de cualquiera de los dos lados que los datos se van a ir acomodando de esa forma. Si hablamos de las alturas de las personas, como en el ejemplo que di anteriormente de las alturas, 170 es la medida promedio de una población determinada. Supónganse, no sé, la población, la altura de la población en Argentina, ¿sí? Vamos a tener, según Gauss, la misma cantidad de datos de personas que miden más de 170, que es la media, personas que miden 1,75 m, 1,80 m, 1,90 m, 2,10 m, como personas que miden 1,65 m, 1,60 m, 1,50 m. Y cuando vemos la curva, a ver, ¿dónde está la curva? Acá esta curva. Fíjense que si yo estoy hablando de las medidas, si yo hablo de 2,15 m, se va a formar esa colita que tiene la curva, en donde los datos van a ir descendiendo en cuanto a la frecuencia, porque ya no va, o sea, dentro de nuestra población, no va a haber datos, ¿sí?, que sean mayores a 2,10 m, por ejemplo. Va a haber datos, pero con mucha menos frecuencia, ¿no? Lo mismo pasa con 1,40 m. Si estoy hablando de las alturas de la población adulta, los datos que sean menores a 1,40 m van a tender a bajar su frecuencia. Por eso es que lo que Gauss dice es que los datos tienden a estar cerca de la media y después se van achicando hacia el menos infinito y hacia el más infinito. Bueno, él hizo muchos estudios y llegó a esa conclusión. No lo sacó de los pelos, dijo, por lógica pasa esto. Estudió muchísimos casos y llegó a la conclusión, es más, llegó a la fórmula de la distribución normal. Bueno, sigma es entonces la desviación típica y mu es la media de la población. Entonces, la distribución normal, esta relación que le encontró esa gráfica, no lo que está por debajo, sino la función que encontró Gauss, va a estar en función de la media poblacional y la desviación típica poblacional. Acá tenemos el dibujito y lo que él compara es que esa área bajo la curva me va a representar el 100% de los datos, ¿no es cierto? Por lógica, todos los datos van a estar acomodados dentro de esa curva, por lo que ejemplifica Gauss, ¿no? Que los datos tienden a estar alrededor y en forma simétrica de la media. Él estudió todos estos casos y encontró esta fórmula, ¿sí? 1 sobre sigma, o sea, la desviación típica, de la raíz de 2pi por e a la 1 medio de x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado, me va a dar esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula, si ustedes se fijan, como dije antes, ¿sí?, estas colitas que tiene
¿Se ve el mouse, chicos, cuando yo lo muevo sobre lo que Sí, estoy hablando? sí. Estas colitas que tiene la gráfica, ¿sí? Tienden hacia el menos infinito y hacia el infinito, ¿sí? Toda esa curva que tiende de menos infinito a más infinito puede contener datos dependiendo de la situación que yo esté analizando, ¿sí? Toda esa curva me va a representar el total o una probabilidad de un entero o el 100% de probabilidad. Lo que Gauss encontró es que debajo de esta curva yo puedo hablar de el 100% de los datos, la probabilidad de estar analizando el 100% de los datos, ¿sí? Él encontró esta curva. Para hallar ese porcentaje por debajo de la curva, es como hallar el área de la curva. Ustedes tuvieron análisis, o algunos están cursando, la integral, ¿sí? O sea, es el área bajo la curva. En este caso, como lo muestra la gráfica, desde menos infinito hasta infinito. Gauss calculó esta curva, utilizó el método que corresponde, en este caso me parece que tendría que ser un método por partes, ¿sí? Yo no la calculé tampoco, le creo a Gauss, ¿sí? Por lo que veo, parece un método por partes, y lo que hizo fue, y lo que tenemos que entender es que esta función se aplica a cualquier situación, pero tiene la particularidad, como dijimos antes, de que cada situación va a tener su propio mu y su propio sigma, ¿sí? Entonces, al reemplazarlos, yo voy a poder hacer el área bajo la curva. Ahora, antes de que se mueran y se desmayen, los que están cursando cálculo o están renegando con cálculo, nosotros no vamos a calcular integrales porque este genio de Gauss, bueno, no sé qué dice ahí abajo, no entendí el mensaje. Lo que hizo el genio de Gauss fue tipificar o normalizar esta curva con esta función y generó una tabla a la cual nosotros nos vamos a poder referenciar utilizando el mu y el sigma, ¿sí? De cada situación en particular. Lo que nos tiene que quedar en claro es que lo que nosotros estamos analizando es el área bajo la curva, que es la probabilidad de los datos de estar dentro de esa curva. Chicos, si quieren decir algo, interrumpan la clase y hablan, porque no me da para leer y tratar de pensar lo que voy diciendo. Desgraciadamente, no me da. Bueno, vamos a un ejemplo. Supongamos que en un determinado país, la estatura de la población adulta sigue una distribución normal de media 170. Bueno, acá está el ejemplo que se ve que me lo acordaba de memoria. Y media 170 y desviación típica igual a 12 centímetros, ¿sí? O sea, tengo la desviación desde la media, voy a tener más o menos 12 centímetros menos 12 centímetros, en promedio, ¿no? ¿Se acuerdan que esto habla de la variabilidad de los datos? Utilizando la fórmula que Gauss encontró, para hallar esa curva, ¿sí? Típica de esta situación, yo voy a tener que reemplazar a donde me aparece sigma por 12 y donde me aparece mu por 170, ¿sí? Acá está escrito en la fórmula, donde aparece sigma reemplazado por 12 y donde aparece mu reemplazado por 170, ¿sí? Si yo hago ahora esta integral, voy a obtener esta curva que aparece acá, en donde la media va a ser 170 y los datos van a estar distribuidos 50% para acá y 50% para allá, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la integral, quédense tranquilos, pero le vamos a creer a Gauss que esa integral me da esa curva. Si algún genio quiere hacerle corroborarlo, la clase que viene no la muestra. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de la población mide más de 170 centímetros? Acá, sin reemplazar o sí puedo resolver la integral, y al resolver la integral, que le vamos a creer a Gauss, nos va a dar 0,5, ¿sí? Lo que me está diciendo es que el 50% de los datos están por sobre la media, ¿sí? En realidad, al saber que es una distribución normal, yo ya puedo estar diciéndolo gráficamente que sobre 170 voy a tener el 50% y debajo de 170 voy a tener el otro 50%, perdón. No sé cómo están distribuidos los datos. Los datos se acuerdan que están distribuidos de distintas formas. Dentro de esa curva no sé cómo están distribuidos, pero sé
que voy a tener el 50% para un lado y el 50% para el otro de la media, porque sigue una distribución normal. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero saber qué porcentaje de esa población mide menos de 180 centímetros? ¿Sí? Lo que voy a hacer es hacer la integral, ¿sí? De menos infinito, fíjense en la curva que viene desde menos infinito, los datos vienen desde menos infinito hasta 180. Entonces voy a tener que calcular la integral desde menos infinito hasta 180. Resuelvo la integral por el método que corresponde, hago la regla de Barrow entre 180 y menos infinito y me voy a obtener el valor 0,7977. ¿Sí? Lo que me quiere decir es que el 79,77% de los datos se encuentran por debajo de la estatura 180. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero saber si dentro de dos valores, qué porcentaje de la población o qué porcentaje de los datos de la población se encuentra dentro de dos valores? En este caso, quiero saber qué cantidad de datos, ¿sí?, se encuentran entre 1,65 m o 165 centímetros y 190 centímetros. Entonces voy a tener que hacer la integral o el área bajo la curva desde 165 a 190. Calculo toda la integral, hago la regla de Barrow, la evalúo entre 190 y 165 y resolviendo todo eso me va a quedar 0,6137. O sea, el 61,37% de los datos van a estar entre las medidas de 165 centímetros a 190. ¿Sí? Bueno, Gauss hizo todos estos cálculos y llegó a la conclusión de que esto se da en general en la mayoría de los datos. ¿Sí? Entonces, podemos ya entonces más o menos saber qué es una distribución normal. Es esa área debajo de la curva que va a estar dada por esta función que va a ir desde un dato hasta otro o desde menos infinito hasta infinito, dependiendo de la media y la desviación típica de cada situación. Y va a tener esta forma de campana de Gauss. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿sí? Pero Gauss hizo una tabla para que nosotros no tengamos que calcular todas las integrales, en donde se dio cuenta que si él ubicaba los puntos en el cero, ¿sí?, los cálculos se simplificaban mucho y yo iba a poder tener esta tabla ubicada en el eje de las X con respecto al centro, ¿no?, al cero. Entonces lo que hizo fue llamarle mu. A mu le dio el valor 0, o sea, la media es 0, ¿sí? Y la desviación típica de 1, que representaría este 100% que habíamos hablado antes, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue reemplazar en la misma fórmula de la distribución, de la función de la distribución normal, a mu por 0 y a la desviación típica por 1, y fíjense cómo se simplificaron los cálculos, ¿sí? 1 sobre 2pi, raíz de 2pi, perdón, por e a la menos el dato al cuadrado sobre 2. Y ahí yo voy a poder tener una curva que está centrada en el 0 y no está, por ejemplo, en 170 como estaba antes, en donde los datos van a estar como corridos del eje, ¿no? Entonces yo voy a poder analizar el 50% para este lado y 50% para el otro lado con respecto al 0. Al darle este valor, ¿sí?, 0 y 1 a sigma y a mu, simplificó todos los datos y él pudo realizar una tabla y los cálculos para distintos valores, siempre basándonos en el 0, ¿sí? Después nosotros lo que vamos a hacer es tipificar o normalizar para entrar dentro de la tabla sin tener que usar la integral, sin tener que estar integrando, ¿sí? El que es amante de las integrales puede integrar esta fórmula cada que va a hacer un cálculo, integra y se vive integrando, y si no, aprende el método de tipificación y entra por la tabla. Bueno,
porcentaje queda por debajo del valor 1? ¿Sí? Entonces acá, si yo tengo que saber qué porcentaje queda por debajo del valor 1, voy a estar hablando de una integral que va desde menos infinito hasta 1. En esta curva normal con mu 0 y desviación típica 1. Reemplazando y haciendo la integral, la regla de Barrow y todo lo que deberíamos hacer o que hizo Gauss, ¿sí? Nos da 0,8413. Esto me está diciendo que por debajo del 1 yo voy a tener el 84,13% de los datos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber ahora qué porcentaje está por encima de 0,5? Fíjense que acá ya nos fuimos del ejemplo de las alturas. Acá estamos hablando en forma general de los datos que están debajo de la curva con un mu 0 y un sigma 1. ¿Sí? Bueno, si quiero saber el valor que está por encima de 0,5, ¿sí? Voy a tener que ir desde 0,5 hasta infinito, como muestra la gráfica, ¿no? Desde 0,5 hasta infinito. Quiero saber qué cantidad de datos hay ahí. Bueno, tendría que hacer la integral que va desde 0,5 hasta infinito. Reemplazando, voy a llegar a 0,3885, lo que me dice es que el 30,85% de los datos van a estar por sobre 0,5. Ya está toda tipificada y toda calculada con respecto a mu 0 y sigma 1. Entonces, cuando nosotros tengamos otra situación como la de las alturas, en donde sigma es 170, mu, perdón, es 170 y sigma tiene el valor 2 en el ejemplo, yo voy a poder hacer un par de cálculos para llevar esos datos que yo tengo en mi situación real a esta situación ideal de la curva de Gauss. Entonces, sí o sí, todos los datos que estén en 0,5 dentro de la campana de Gauss van a ser el 30,85%. Pero dependiendo de nuestra situación, este 0,5 va a representar, no sé, por ejemplo, en el de las alturas, 185. ¿Sí? Entonces yo voy a poder analizarlo llevando los datos y entrando a la tabla y ahora lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Bueno, entonces si quiero saber qué porcentaje queda entre menos 2 y 1, voy a tener que hacer la integral de la función, está ya con sigma 1 y mu 0, que va desde menos 2 hasta 1, haciendo toda la integral, llego a 0,8186, lo que me dice que el 81,86% de los datos están debajo de esa área y entre menos 2 y 1. Entonces el genio de Gauss hizo una tabla en donde él calcula todos los porcentajes que yo voy a tener, o todas estas probabilidades que yo voy a tener, a partir de un z, o mejor dicho, por debajo de un z. Fíjense acá en el grafiquito de la curva que muestra la tabla. ¿Ven ahí el z? El z que figura acá, lo que hizo Gauss fue calcular todos los posibles zetas, no, en relación a z, los posibles porcentajes o áreas debajo de la curva, todas estas integrales las calculó y las puso en una tabla con respecto a mu 0 y sigma 1, ¿sí? Y calculó por debajo de z. ¿Cuánto me va a dar la integral desde menos infinito hasta z? ¿Sí? Él calculó todas esas. Después nosotros lo que vamos a tener que ver es este z para cada una de nuestras situaciones, ¿sí? Pero esta tablita me va a dar desde menos infinito hasta ese valor z que yo esté calculando, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Ahora vamos con un ejemplo, va a quedar más clarito. Bueno, como dije antes, todos esos números que vemos dentro de la tabla, esos numeritos que se veían ahí adentro, son el resultado de las integrales que ya están hechas, que ya las calculó Gauss y las colocó ahí todas armaditas para que nosotros solamente entremos por la tabla sin tener que calcular la integral. Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de esta probabilidad z más menor o igual a un valor dentro de la curva, supongamos
del ejemplo de las alturas menor a 1,85 m, nosotros lo vamos a poder calcular metiéndonos por la tabla. Si, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, se quiere calcular el porcentaje de los datos, estamos hablando ahora de una curva normal con mu 0 y sigma 1, ¿sí? Yo quiero calcular qué porcentaje de los datos están por debajo de 1,33, ¿sí? A ver si puedo compartir esto. Denme un segundito que quiero ver si puedo compartir una pizarra que hice. No. Bueno, lo voy a poner así. ¿Se ve ahí ¿se ve ahí la tabla que yo quiero mostrar? No. ¿Ahí? No. Se supone que estoy mostrando. ¿Ahí se veía o no? Mm-mm. Yo la abro, ¿se ve? Hay una tabla y una curva que dice 1,33 en rojo. ¿No? No. ¿Qué está haciendo? No. Estamos viendo la sala de chat con las caritas de todos. Bueno, a ver. No me deja. No me deja mostrar la ventana. Pantalla completa no. Una nueva ventana no me deja. Y una pestaña tampoco. Una nueva ventana me tendría que dejar. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí. Bueno, decíamos recién de calcular, me preguntaba cómo hacía para saber qué probabilidad o qué cantidad de, qué porcentaje de datos tengo menores a 1,33, ¿no? Entonces, tendría que, siempre estos grafiquitos están buenos pensarlos para saber si me está preguntando menores, mayores, entre dos intervalos, ¿sí? Para poder calcular, ahora vamos a ir viendo. Acá me está pidiendo valores menores a 1,33, entonces me está pidiendo toda esta parte que está sombreada, ¿no? Que está en celestito, azul, no sé cómo se ve. Entonces, para entrar por la tabla esta, que ahora después yo se las voy a mostrar, este es un recorte de la tabla, voy a tener los datos que figuran acá de forma vertical, ¿sí? Van a ser los valores de la parte, es el primer número entero y el primer decimal. Y después, como van a variar mucho los valores hasta de, por ejemplo, si yo tengo 1,1 va a llegar hasta el 1,19 y después ya va a pasar al 1,20, ¿no? Entonces están tipificados de esa forma. ¿Se entienden? Cuando yo quiera entrar al 1,33, voy a entrar al 1,3 de forma vertical y voy a buscar en las columnas el 0,03 para que me dé el 1,33, perdón. Vale. ¿Me Sí, sigue? eso le iba a preguntar porque había visto que antes decía 0,03 y no sabía por qué 0,03. Bueno, fíjense acá. Yo quiero saber el área bajo esa curva o esa probabilidad. Voy a entrar acá en 0,3, ¿sí? Voy a venir por toda esta
por toda esta fila y voy a llegar a, yo estoy buscando 1,30 y 3, o sea, 1,3 unido con 0,03, ¿sí? Que estaría acá, ¿sí? Donde se intersectan esos dos valores, va a estar calculada esa integral, ¿sí? Que va a ir desde menos infinito hasta 1,33. Ya Gauss la calculó, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje de datos yo voy a tener o qué área va a ser debajo de la curva desde menos infinito a 1,33, 0,9082? ¿Sí? ¿Se vio cómo entré por la tabla? Sí. Yo tengo que tener definido el z que yo quiero calcular y una vez que lo tengo definido voy a entrar a la tabla y ya Gauss calculó esa integral. Ahí sería el 90,82%. Exactamente. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió cómo entramos a la tabla? Porque es como el key de todo esto. Saber entrar a la tabla. Sí. Vuelvo al PDF. Bueno, así es como entró a la tabla. Eso es lo que está explicado acá. ¿Sí? Entonces, qué cantidad o qué probabilidad o qué cantidad de datos, qué porcentaje de datos están debajo de la curva hasta 1,33 va a ser del 90,82%, ¿no? ¿Sí? Bueno, así yo entro por la tabla si yo tengo un mu igual a 0 y una media y una desviación estándar o típica de 1, ¿sí? Entro así por la tabla, ya está todo calculado. Nosotros vamos a tener distintas situaciones en donde no vamos a tener una media que sea 0 y una mu que sea, y un sigma o una desviación estándar o típica igual a 1. Vamos a tener distintas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener que entrar a tipificar para poder llevar nuestra situación a esta situación de Gauss para poder entrar en la tabla y no tener que hacer todas esas integrales. Por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Si yo tengo mu 170 y sigma 12, en el ejemplo de las alturas, ya no voy a poder estar en esta situación en donde estoy centrada en el cero. Eso es lo que grafica ahí la curva que está tachada, ¿no? No voy a estar hablando de esta situación, sino que voy a estar hablando de una situación como la que se ve más abajo, en donde la media es 170 y la desviación va a ser 12, ¿sí? Entonces, si me piden saber acá, fíjense que nosotros hablamos de Z grande, de Z mayúscula, calculamos Z mayúscula, cuando estamos hablando de mu igual a 0 y sigma igual a 1. Esto que calculó, esta distribución normal que calculó Gauss. Pero cuando vamos a nuestra situación real, que estemos calculando los datos, ya no va a ser Z, sino que va a ser X. Y nosotros vamos a tener que calcular el Z para poder entrar a la tabla, ¿sí? Para poder calcular ese Z, despejando las variables, ¿sí? No lo vamos a hacer nosotros, simplemente vamos a usar la fórmula para no perder todo el tiempo. Z va a estar relacionado con respecto a X, que es el dato, menos mu, ¿sí? Sobre sigma, ¿sí? Entonces, me va a quedar X, si me dicen calcular este X menor o igual a 185, estoy hablando de menor a ese dato, y voy a calcular el Z para poder entrar a la tabla, ¿sí? Entonces, X, que va a ser el dato de 185, menos 170, que es mu, dividido 12, que es sigma, me va a dar ese Z para que yo pueda entrar a la tabla sin tener que hacer la integral, saber ese porcentaje debajo de la curva. Acá está calculado, ¿sí? Reemplazo X por 185, mu por 170 y sigma por 12. Entonces Z va a ser 125, ¿sí? A ver si puedo. Ahora les voy a mostrar la tabla.
Ay, nunca voy a aprender esto, ¿eh? Una ventana lo que quiero mostrar y no me aparece la ventana. ¿Cómo la muestro? Bueno, esta es la tabla, ¿sí? A ver si la ven ahí. ¿Ven la tabla ahí? Pues yo no los veo a ustedes. Sí, se ve. Bien. Dijimos entonces que lo que íbamos a calcular era, ya se me fue, ¿qué teníamos que calcular? Nos había dado Z, 1,25, ¿puede ser? ¿Recuerdan? Porque yo me fui de la... Creo que sí. Esperen que miro. Sí, 1,25. Entonces, esta es la tabla. Fíjense que está calculada toda desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Ya sabemos que el Z este que nosotros tenemos que buscar, si bien nosotros lo calculamos para 185, el X en nuestra tabla de mu 0 y sigma 1 va a ser 1,25. Entonces tengo que entrar a la tabla. Esta es la tabla que yo después les voy a pasar para que ustedes puedan calcular. Voy a ir, dijimos, a 1,25. Entonces tengo 1,2 y tengo que ir hasta 1,25. 0,8944, ¿lo ven? No sé si ustedes ven el cursor que yo estoy moviendo. Entro desde el Z vertical al 1,2 y me deslizo por esa fila hasta el 0,05. Y ahí me va a dar ese porcentaje, 0,8944. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, esta tablita después se las voy a pasar para que la tengan y puedan calcular. Porque no sé por qué me desapareció el aula. Bueno. 0,8944 dijimos, ¿no? Fíjense que efectivamente los datos menores, fíjense acá la comparación. Cuando yo tengo sigma 0, ¿sí? Y, mu 0, media 0 y desviación típica 1, sería 0 el valor central y después los valores serían de menos infinito a infinito. Pero si yo estoy hablando, estoy llevando esa media, o mejor dicho, es como que si estuviera corriendo ese 0 hasta 170. ¿Sí? Entonces estoy comparando la misma curva, pero con los valores de mi situación real. ¿Sí? En vez de 185, sería 1,25. El porcentaje es el mismo. ¿Sí? Lo único que varía es la situación. Entonces podemos decir que el porcentaje de datos que están por debajo de la altura 185 es del 89,44%. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. ¿Y qué porcentaje de esa población mide más de 1,49? Quiero saber ahora, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la gráfica, ¿no? El 0 va a estar relacionado con el 170, que es la media de mi situación. Y quiero saber este valor para 149. Porque me dice los valores que miden más de 149. O sea que voy a estar por debajo de la media. ¿Sí? Fíjense en si yo voy a la curva de Gauss, voy a tener un menos 175 por debajo de 0. Porque hice la tipificación, ¿no? 149 menos 170 dividido 12 me da menos 1,75. Si yo lo llevo a la curva de Gauss, voy a tener menos 1,75. Pero en la tabla
los valores que me da la tabla son menores a Z, no mayores a un valor. Entonces lo que tengo que hacer, y acá vamos a pensar un poquito por lógica, si yo doy vuelta a esta curva y me fijo, los valores que estén por debajo de 1,75 hasta el menos infinito, van a ser la misma cantidad de datos que yo tenga por sobre menos 1,75 hacia más infinito. Entonces lo que puedo hacer directamente es darlo vuelta y entrar por la tabla hacia 1,75 directamente con el valor positivo que es el que me da la tabla. ¿Me siguen? Sí. Es la misma cantidad de datos voy a tener siendo de un lado o del otro. O sea, el área bajo la curva va a ser la misma. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, y entrando por la tabla, ¿sí? Acá, sé que esto nosotros no lo vamos a ver, pero para que lo tengan en cuenta, cuando yo lo paso y me da un valor negativo, lo que voy a hacer es mirarlo como los z menores a 1,75. ¿Sí? En realidad yo estoy viendo los menores a 1,75. ¿Sí? Que van a ser lo mismo que los mayores a menos 1,75. ¿Sí? Entonces el porcentaje de datos que son mayores o que miden más de 149 centímetros van a ser el 95,99% de las personas miden más de 149 centímetros. Esto está entrando por la tabla, ¿no? Voy hasta 1,7 y después voy hasta el 0,05 y ahí donde se unen me va a dar 0,9599. ¿Sí? Si ustedes tienen dudas, lo revisan en casa, entran por la tabla, de paso practican y van a ver que les da ese porcentaje. Bueno, ahora me dicen que K o Z, porque en alguna bibliografía van a encontrar la tabla que figura con este Z minúscula, ¿sí? O en vez de Z figura con K, ¿sí? Lo mismo que en el trabajo práctico. Por momentos aparece Z minúscula o por momentos aparece K, ¿sí? Anoten por ahí, háganse un cartelito para que no les quede la duda de que K es igual que Z, ¿sí? ¿Dónde está? Acá. ¿Ven que figura el Z minúscula acá? Acá este Z, o este que figura acá dentro de la probabilidad, ¿sí? También se lo llama K. En alguna bibliografía, para no mezclarse, se lo llama K. A mí me gusta más llamarlo K, pero en la mayoría de las bibliografías aparecen como Z. ¿Dónde me quedé? Acá. Bueno, ¿qué pasa si ahora me dicen que yo tengo un determinado Z o K, o sea, ese porcentaje que yo calculé? Entonces, me dan el porcentaje. Quiero saber cuál es la media, o quiero saber cuál es el sigma, o quiero saber cuál es el mu, la media. Utilizando y jugando con las ecuaciones, estas que tengo acá con los datos, yo puedo hacer todo, digamos, el proceso inverso. Si me dan, fíjense, vieron que nosotros nos daban el X, lo pasábamos al Z para poder calcularlo. Acá, ¿qué pasa si nos dan al revés? Nos dicen que conozco el K o el Z, que es 0,84, entonces utilizo la formulita en donde Z o K es 0,84 y puedo despejar para saber, en este caso, cuál sería mi valor que compensa. Imagínense en la tablita donde aparece Z, 0,84, todo esto es 0,84. ¿Cuál sería ese valor que me dice que toda esta probabilidad es de 0,84? En este caso sería 180,08. Podríamos redondearlo a 180. El valor ese sería 180, que me representa que toda esa área bajo la curva es el 84%. ¿Sí? Otro ejemplo. Sí. El peso en gramos de cajas de cereales de cierta marca sigue una distribución normal con media 500 y distribución típica o normal 5. Entonces, ¿qué porcentaje de cajas pesa entre 505 gramos y 510? Entonces tengo mi mu
va a ser de 500. Mi sigma va a ser de 5 y lo que tengo que averiguar es este intervalo entre 505 y 510, ¿sí? Que no estamos dentro de la distribución normal de la gráfica, de la tabla que nos da Gauss, entonces tenemos que tipificarlo y encontrar los dos zetas para poder encontrar ese porcentaje que está entre 505 y 510. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la formulita que habíamos aplicado antes de z igual a x menos mu sobre sigma para cada uno de estos valores. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a calcular si quieren, pero cuando hago 505 menos 500 dividido 5, que es la desviación típica, me da 1. Y cuando hago 510 menos 500 dividido 5, me da 2. Entonces, en mi tabla voy a tener que buscar los datos de 1 y de 2. Entonces, ingreso a la tabla por 1 y por 2 y voy a tener que, al ingresar por la tabla, para 2 me va a dar 0,9772 y para 1 me va a dar 0,8413. Pero acá yo tengo, ¿no? Ustedes imagínense esto. Tengo todo, se ve el cursor, ¿no? Desde menos infinito hasta 2 es lo que me va a decir la tabla, ¿sí? El dato de la tabla me va a decir desde menos infinito hasta 2. Entonces yo le voy a tener que sacar, ¿qué? La probabilidad desde menos infinito hasta 1 y ahí voy a obtener ese pedacito que es el que yo quiero saber. ¿Se entiende? Sí. Por eso es que yo voy a hacer desde el más lejano de 0, o sea, el más grande, menos el más chico. Si ustedes se fijan acá en el cálculo, no sé si lo ven bien, pero lo que yo tengo es el valor. O sea, restás toda el área hasta 1 No, con toda el área hasta el 2 y la diferencia es el pedacito. a todo el área hasta 2 le restás Sí, todo el área hasta 1. O sí, sea, al área más grande le restás el área más chica. sí, sí. Y ahí me queda el pedacito ese, esa probabilidad que yo quiero saber. ¿Sí? Entonces, Sí. ahí tienen que recordar que buscan los datos por la tabla una vez que tipificaron, pero después tienen que recordar que al más grande le sacan el más chico para saber ese porcentaje. Entre 1 y 2 voy a tener el 13,59% de los datos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Porque ahora vamos a entrar a lo que a nosotros nos interesa, que son los intervalos de confianza. Todo esto fue la introducción para poder calcularlos. ¿Sí? Los intervalos de confianza son dos valores en donde yo voy a decir, bueno, ¿con qué intervalo quiero tener este nivel de confianza o esta confianza de los cálculos que estoy realizando? 99%, 98%, 95%, 90% de confianza. Esto me va a decir, ¿qué quiere decir esta confianza? ¿Con qué cantidad de datos? No la cantidad, sino qué porcentaje de los datos yo voy a estar utilizando para poder saber cuán cercano está a la realidad lo que yo estoy calculando. Nosotros cuando agarramos una muestra o tomamos una muestra, tratamos de que sea representativa, después vamos a ver los métodos de muestreo, pero además estamos agarrando una porción del total, o sea que no estamos representando el 100% de la muestra, que es lo que nos dice la curva de Gauss. Entonces vamos a tener un nivel de confianza con el que yo voy a estar trabajando con estos datos, ¿sí? Lo interesante del nivel de confianza es que yo voy a calcular un Z y el opuesto va a ser el menos Z, digamos. Así que voy a tener que hacer un solo cálculo y ya el opuesto va a ser mi nivel de confianza, va a ir de este dato a este dato. Ahora lo vamos a calcular. O sea, el simétrico, ¿sí? O el opuesto, que es lo mismo. Para calcular los niveles de confianza, entonces voy a tener que saber qué es el nivel de significación, que hoy por ahí alguien comentaba. Y ese nivel de significación van a ser los datos que queden por fuera del nivel de confianza o por fuera de los datos que yo estoy calculando o que estoy teniendo en cuenta. Ese nivel de confianza o ese nivel de significación va a ser lo que yo después utilice para calcular el error de cuán lejos yo estoy de la población o de los datos o cuán lejos estoy de los cálculos si yo tomara la población entera. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿Esto tiene que ver con los cuartiles también?
Déjame pensar. Los cuartiles Tipo que... son, los cuartiles Sí, son cuán alejados están los datos, pero no tienen relación con la distribución normal que yo recuerde. porque Los no sé si cuartiles estoy son, errado, ¿no? pero Desde en cuánto se divide, me imagino una caja de bigote, en cuánto sí, se divide desde los datos, tomando el total de datos, genera una caja y los cuartiles son esas divisiones que tiene la caja, ¿no es cierto? Sí, estoy sí. recordando porque no es un tema que tenga muy Creo presente, que pero los bigotes son el primer y el último el cuartil, me primer y el parece. último cuartil, exactamente. Y la Y caja en el está medio con está el respecto a la intervalo. mediana, ¿no es cierto? Ahí ya estamos hablando de otro estadístico también, ¿no? Porque Mm, los cuartiles, cuando hacemos caja de bigote y calculamos los cuartiles, los percentiles, ¿no? Estamos sí. hablando de la mediana y no de la media. Si bien están en la moda y la mediana Ah, están con respecto, ahí estamos hablando de la mediana. El estadístico que se tiene en cuenta es la mediana. Así que ah, ok. yo me jugaría a poder decirte que no está relacionado, porque acá estamos Ah, hablando ok. de la media. ¿Sí? Tendría que investigarlo Ok. un poquitito más, pero no le veo la relación directa con los cuartiles ni Yo con los pensaba que el percentiles. intervalo de confianza lo relacionaba con justamente la caja de bigotes y tenía la idea de que el intervalo de confianza estaba en el segundo y el tercer cuartil, que sería la caja en sí, y lo había plasmado acá como que el alfa sobre 2 y el alfa sobre 2 ahí en el intervalo de confianza serían los primeros y el último cuartil. ¿Eso lo viste en algún lado o te lo imaginaste vos? Porque no me suena. No, pues yo tampoco estoy muy seguro. Eso lo vi en el trabajo, pero hace meses. La relación, bueno, lo voy a buscar, pues la verdad que no me lo imagino en este momento. Relación entre... O sea, no estoy seguro, pero sé que estaban Me relacionados parece, el a mí tema de no los me cuartiles suena, si con vos, la caja. o sea, si vos me tirás todos estos datos que vos me tirás, yo puedo recordar porque son temas que alguna vez di, pero realmente no lo estoy No. asociando con nada. Para mí no tiene Entonces capaz que relación lo que estás diciendo, estoy pero lo tirando voy a buscar. cualquiera. Me parece que sí, pero Sí, lo sí. voy a buscar. Cuartiles con la distribución normal. Puede ser, nunca. No te puedo decir ni que sí ni que no. No me juego. Distribución normal. Bueno, lo busco y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Vos también lo puedes buscar si querés. Ok, sí, 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 sí. Ahora lo voy a buscar porque me quedó la duda. Bueno, sigamos. Por ejemplo, entre dos pesos, ¿entre qué dos pesos está el 80% de la población? Quiero saber, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, no, el ejemplo anterior era de alturas. Este está. Es otro ejemplo. ¿Entre qué dos pesos está el 80% de la población? Suponiendo un estudio en donde se estuvo analizando o estudiando el peso de determinada población. Quiero saber entre qué dos pesos está el 80% de la población. Entonces, esperen un segundo porque me está hablando del 95%, el 80%, bien. Tengo el 80%, ¿no es cierto? Es lo que yo quiero saber. Este intervalo de confianza quiero que sea del 80%. Como decía recién, entre qué dos pesos va a estar el 80%, ¿sí? De la confianza de cálculos de la población. Entonces voy a tener que calcular datos sobre ese 80% y datos por debajo del 80%, porque como dijimos antes, el intervalo de confianza va a tener un valor positivo y su recíproco o su opuesto con el mismo valor pero negativo, ¿sí? Entonces, esos son los valores Z, ¿sí? Se les llaman Z sub sigma sobre 2. ¿Por qué? Porque voy a tener sobre Z un sigma sobre 2 y debajo de Z un sigma sobre 2. ¿Qué es ese sigma sobre 2? Es ese nivel de desconfianza o datos que no están dentro de la confianza, ¿sí? Eso que está por debajo de la colita, como figura acá,
el 10% y el 10%, por eso es sigma sobre 2, porque el porcentaje que yo quiero saber de desconfianza o que están fuera, los datos que están fuera de lo que yo quiero calcular, son el 20%. ¿Me siguen? Me quedo medio enroscado. Yo lo que quiero saber es el 80%, entonces por fuera me queda un 20% de los datos, ¿sí? Entonces esa colita negativa y positiva van a representar un 10% y un 10%. Por eso es sigma sobre 2. Sigma es el total de desconfianza y las colitas se reparten iguales porque estamos hablando de algo que es simétrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 10% para un lado y 10% para el otro. Entonces, si quiero saber entre qué dos valores tengo el 95% de confianza, esto es para saber qué es sigma, ¿no es cierto? Es ese porcentaje que se reparte, ¿sí? Pero si quiero saber el 95% de confianza, 95% está debajo de la curva, quiero saber esas dos colitas se van a repartir en dos. Un 2,5 para un lado y un 2,5 para el otro. ¿Sí o no? ¿Por qué se reparten? Porque cuando yo entre por la tabla, con respecto a la curva de Gauss, voy a calcular que hasta el z, o sea, hasta acá, donde dice z sub sigma sobre 2. Yo voy a calcular desde menos infinito hasta acá. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, yo no voy a calcular el 95% o no voy a tener como dato z el 95%, sino el 97,5. ¿Ven que hasta acá sería el 97,5? Sí. ¿Lo ven o no? Sí, sí, sí. Porque tengo incluida esta colita que está acá, dentro de lo que me da la tabla. ¿Sí? Entonces, mi sigma va a ser de una colita 2,5 y la otra colita 2,5. Para poder calcular hasta ese 95% que me va a tirar la tipificación entrando por la tabla. Bueno, acá estaba explicado. Fíjense, ¿ven? Yo voy a calcular el 97,5% para poder entrar a la tabla. ¿Sí? Y lo que me va a dar es ese 95% entre uno y otro. Cuando yo hago el cálculo, voy a entrar, acá va a ser al revés, ¿no es cierto? Yo este dato es el área debajo de la curva. Dentro de la tabla. Esperen que les voy a mostrar la tabla. Dentro de la tabla que mostramos hoy, a ver si me deja mostrarla ahora. No me figura la ventana. A ver si se ve ahí. ¿Se ve la tabla? Sí, se ve. Bien. Sí, sí. La voy a agrandar un poquito. Dentro de la tabla, todos estos valores que figuran acá, ¿se ve el cursor? Todos los valores que están dentro de esta tabla son los valores que yo, al entrar por la tabla, me va a dar lo que está debajo de Z, o sea, todos los valores del área bajo la curva o de esa probabilidad o de ese porcentaje. ¿Me siguen? Sí. Bueno. O sea, que me estaba preguntando anteriormente. Esperen que voy a abrir el... Me decía, el 95% más el sigma sobre 2 me quedaba el 97,5%. Yo quiero saber cuál es el Z, o sea, yo quiero saber este valor que está acá. O sea, los valores que están sobre los bordes de la tabla, ¿no? Y tengo que saber, me dice que esto que está acá adentro es 97,5. O sea, 0,97
975, ¿sí o no? ¿Me Sí. siguen? Entonces, este valor lo voy a tener que buscar dentro de la tabla. 9,75, acá. ¿Lo ven? Y las coordenadas, no sé si ustedes me ven porque yo no me veo, pero las coordenadas, ¿sí? Que tenga de forma vertical y de forma horizontal en ese 0,9750 van a ser el Z. Es como que estoy entrando al revés de lo como entré antes. ¿Me siguen? Sí, 196. Exactamente, 196. ¿Se entendió? Ujú. Seguro, porque cierro la tabla y no hay vuelta atrás. Sí. Sí. Bien, entonces voy a obtener este valor extremo que yo estaba buscando de z sub sigma sobre 2, alfa sobre 2, perdón, ¿sí? Que es 196. Y el recíproco, ¿sí? O el simétrico, menos 1,96, me va a dar ese intervalo de confianza del 95%. Así calculo intervalos de confianza. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Otro ejemplo. La duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución, y acá voy a tener un mu 48.000 y un sigma 3.000. ¿Sí? Calcular el intervalo de confianza del 80%. Ya me está perdiendo el 80%, y me está dando, no me está dando un Z como antes, sino que me está dando un X. ¿Por qué? Porque ya mu no es 0 y sigma ya no es 1, sino que variaron ante una situación distinta. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Como hicimos antes, utilizar la fórmula Z igual a X menos mu sobre sigma y pasar esas dos variables, ¿sí? En realidad las dos variables no, solamente la última, ¿sí? Que me va a dar el valor, el porcentaje anterior. Ahí. Si me pide el 80%, ¿sí? Me va a quedar por fuera los datos que no están adentro de este intervalo de confianza. Me va a quedar 10 de una colita, 10 de la otra, ¿sí? Entonces voy a tener el 80% más el 10% de esa colita que yo agrego para poder calcular el intervalo, ¿sí? El valor extremo del intervalo. Entonces, por la tabla voy a tener que buscar 0,90, ¿sí? Si yo entro por la tabla para el 0,90 me va a dar, ¿dónde está calculado? Acá, sí, 0,90. Tengo que entrar por la tabla, ¿no? Fíjense, dentro de la tabla ahí en rojo está casi 0,90 porque tengo 0,8997 y 0,9015. ¿Cuál está más cerca de 0,90? Y ese. Ese, ¿no? 0,8797. 0,8997. Entonces, de ahí me voy a referenciar. ¿Cuál va a ser el Z que yo esté buscando o ese valor extremo del intervalo? Va a ser 1,28. ¿Sí? Y el recíproco o el opuesto va a ser el anterior. Entonces, mi intervalo de confianza va a ir de menos 1,28 a 1,28 y eso me va a representar el 80% de los datos. ¿Sí? Sí. Bien. Pero ahora lo tengo que convertir en lo que me pide mi ejercicio. Porque 1,28 y 1,28 y menos 1,28 son los valores de la tabla, no de mi situación real. Entonces acá voy a tener que destipificar, como quien diría, o desnormalizar, utilizando la misma fórmula de z igual a x menos mu sobre sigma. Voy a reemplazar el valor que hallé
para hallar los valores verdaderos de la situación, ¿no? Porque 1,28 y menos 1,28, si estoy hablando de 48.000 y de 3.000, no tiene relación, no me está contestando nada, ¿sí? Entonces, vuelvo a utilizar la fórmula para destipificar estos valores que estaban tipificados, ¿sí? Reemplazando el Z por el 1,28 y el menos 1,28, ¿sí? Y fíjense que acá los valores no son simétricos, ¿sí? Porque la situación ya no está en base a 0, donde me daban esos valores iguales en simetría, ¿sí? Acá la situación, el mu no va a estar sentado en 0, sino en este caso el mu era 48.000, ¿sí? Entonces voy a tener un valor por debajo y un valor por encima de 48.000, ¿sí? ¿Se entiende la formulita cómo la aplico o la tengo que explicar? Reemplazo los valores, reemplazo el menos 1,28, en donde me aparece Z, y lo que yo voy a tener que averiguar ahora son los X de ese intervalo, de la situación que yo estoy estudiando. El menos 1,28 y el 1,28 tienen valores reales de mi situación. En donde mu es 48.000 y sigma es 3.000. Porque 1,28 y menos 1,28 corresponden a la situación en donde sigma es 1 y mu es 0. O sea, de la tablita. Entonces reemplazo menos 1,28 para hallar el X. Le resto mu, lo divido por sigma. Despejando, ¿no? Sería este que está dividiendo pasa multiplicando, el que está sumando, el que está restando pasa sumando. Hago todo ese despeje, me va a quedar que X1 es 44.160. ¿Sí? O sea que este menos 1,28 acá en mi situación sería 44.160. Hago lo mismo para 1,28 despejando. 3.000 pasa multiplicando, 48.000 pasa sumando, me va a dar que X2, acá diría X2, este X1 dos veces, sería en mi situación real, este 1,28 sería 51.840, ¿sí? Entonces, mi intervalo de confianza, sí, por lo tanto, para esta fábrica, el intervalo de confianza del 80% va a ir desde 44.160 a 51.840. ¿Sí? Ok. Como dice acá la conclusión, podemos decir que el 80% de los neumáticos, porque por ahí hablamos, creo que me olvidé de leer la situación, hablaba de los neumáticos. Creo que me olvidé de leer la situación. Ah, no, lo habíamos dicho. ¿Sí? El 80% de los neumáticos duran entre 44.160 y 51.840 kilómetros. ¿Sí? Con un intervalo del 80% de confianza. Si yo quisiera saber y digo, los neumáticos están fabricados con una confianza del 99% porque se aplicó la calidad, toda la historia dentro de la fabricación, están calculados o no se van a romper o van a durar un 99%. Entonces ahí tendría que calcular el 99% para saber entre cuántos kilómetros y cuántos kilómetros me van a durar los neumáticos. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esto es lo que les decía hoy de por qué nosotros utilizamos sigma y mu y hablamos siempre de una situación en donde mu es la media poblacional en general. Vieron que yo les decía hoy, si todos calculamos una media en general, cada uno de ustedes hace una encuesta, la misma encuesta, pero cada uno va a tener distintos datos y calcula su media. Cada uno de ustedes tiene una media en base a esa encuesta. Y después sacamos la media de todas sus medias según el teorema fundamental del cálculo, que no lo vamos a ver, eso también está en estadística o en cálculo. Esas medias van a tender a la misma media. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Van a tender a centrarse en la misma media. Entonces, por eso se toma la media poblacional también para una muestra, porque sería como casi la misma, como muy cercana
a la muestra de todas las muestras. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, acá les dejo para que lean un poquitito ustedes, pero es lo que venimos diciendo, ¿no? Que el intervalo de confianza va a estar entre dos valores y ese porcentaje de confianza que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es llevarlo como a un valor central 0, que en cada situación va a variar, y vamos a tener un valor superior e inferior que me va a dar el intervalo de confianza de lo que yo esté calculando o estudiando, ¿sí? Con el ejemplo de los neumáticos. Bueno, y acá la relación con el error que hablábamos anteriormente, ¿sí? El intervalo de confianza va a ser un X de la muestra más un error, va a ser ese valor que nosotros estamos encontrando para la población, ¿sí? Esa diferencia entre la media de la muestra y la media poblacional, que estamos diciendo que en general se asemejan, pero no son iguales, ¿no es cierto? Podemos inferir que para el cálculo, como decíamos hoy, el teorema fundamental del cálculo, nos dice, no el fundamental del cálculo, el teorema central del cálculo, nos dice que van a estar muy cerca la media poblacional de la media muestral, no son iguales. Ese pedacito de diferencia que tienen es el error, ¿sí? Ese error va a ser la media muestral más ese porcentaje que no conozco me va a dar la media poblacional. Yo a veces puedo conocer la media poblacional, en general no voy a conocer la media poblacional, lo que sí voy a conocer es ese porcentaje de error que tengo entre la media de la muestra y la media poblacional, que no la conozco, pero conozco el error con el que estoy trabajando. Que lo que hablábamos antes era alfa sobre 2, ¿no? Este que está acá, este alfa sobre 2, ¿sí? Bueno, esta va a ser la fórmula para poder calcularlo. Nosotros no lo vamos a utilizar. Simplemente tenemos que entender que el intervalo de confianza nos va a estar dando, ¿sí? Esos dos valores que nosotros hallamos anteriormente van a ser la media muestral más un error. No sé cuál es, porque yo lo que calculé es el valor inferior y el valor superior. Pero sí sé que dentro de ese valor yo voy a tener la media muestral más un error como extremo inferior. Y como extremo superior voy a tener la media muestral más el error, que después vamos a ver en las otras clases cómo se calcula el error, ¿sí? Pero lo que les tiene que quedar como idea es eso, que esos dos valores que yo hallé son la media muestral más el error, menos el error para el intervalo inferior, y la media muestral más el error para el intervalo superior, ¿sí? Acá tenemos la formulita del error, ¿sí? Que es Z, esos valores de Z que encontramos por la desviación típica sobre la raíz del total de datos. Y así se calcularía, pero lo vamos a calcular bien y vamos a verlo bien en la clase que viene. Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿sí? Bueno, voy a leer este último, se los voy a leer y se los voy a decir. Total, todavía tenemos unos minutitos. Para así les queda, y después ustedes lo pueden interpretar si quieren tranquilos solos. El tiempo diario que los adultos de una determinada ciudad dedican a actividades deportivas expresado en minutos se puede aproximar a una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 20 minutos. Para una muestra aleatoria simple de 250 habitantes, fíjense que acá está hablando de muestra, habitantes de esa ciudad, se ha obtenido un tiempo medio de dedicación a actividades deportivas de 90 minutos diarios. Calcúlese un intervalo de confianza del 90%. Entonces me está diciendo N, que es el total de la muestra, 250, me está diciendo la media,
que es de 90, ¿no? Como dice acá, de 90%, ¿sí? Y también me estaba dando los 20 minutos, que sería la desviación típica. Entonces ya puedo estar hablando que el valor que yo estoy encontrando acá me está hablando del 90%, ¿sí? Y voy a tener entonces 10% repartido en 2, 5% y 5%. Entonces lo que voy a tener que calcular por tabla o buscar por tabla es el 95%, ¿sí? Cuando yo entro por la tabla al 95%, ustedes van a encontrar que me da 1,645. ¿Sí? Entran por la tabla, como hicimos hoy, dentro de la tabla y se referencian a los valores de los extremos de la tabla. Entonces voy a tener el error, lo voy a poder calcular, ¿sí? Haciendo este sigma, este z que calculé por tabla de z sobre 2, que sería el 0,95, por sigma sobre la raíz de n, que es el total de datos. Entonces, 1,645 por 20, que era sigma, dividido la raíz de 250, me va a dar 2,8. Yo ahí calculé lo que sería ese 5% del error que tengo según la tabla, ¿sí? O sea, 2,08. Entonces, dijimos que el intervalo de confianza del 90% va a ser ese 90% menos el error que calculé. O sea, 90 menos 2,8 para el extremo inferior y 90 más 2,8 para el extremo superior. Y ahí tengo el intervalo de confianza del 90%. ¿Sí? Calculándolo desde el error. Yo puedo calcularlo sin conocer el error, como calculamos hoy lo de los neumáticos, o puedo calcularlo conociendo el error, o si me piden que lo calcule desde el error, de esta forma. Entonces, sé que la media que dedica al deporte, esa población está entre el 87,92 y el 92,7. La media poblacional va a estar entre 87,92 y 92,08. ¿Cuál es la media? No sé porque no me la está dando. Me está diciendo que está dentro de ese intervalo. ¿Sí? La media poblacional. Me da la media muestral y yo, para saber la poblacional, no la conozco, pero sí sé que va a estar seguro entre 87,92 y 92,08. ¿Sí? Hablando de un intervalo de confianza de esta muestra del 90%. ¿Sí o no? Puedo decir que de los datos, el 90% de confianza, puedo decir con el 90% de confianza que la media poblacional va a estar entre 87,92 y 92,08. No la conozco, pero puedo decir con seguridad que con una seguridad del 90% que va a estar entre esos dos valores. ¿Me siguen? Sí. Bueno, y acá lo último tienen la relación entre los tamaños de la muestra según la proporción, según la media conocida y según media desconocida. Nosotros vamos a utilizar estas dos, media conocida y media desconocida. De proporción no vamos a ver porque ya nos tenemos que meter dentro de la probabilidad y nosotros no vemos probabilidades dentro de esta cátedra, ¿sí? Pero ustedes cuando vean estadística y probabilidad seguramente lo van a ver. Bueno, estas son las formulitas para que ustedes las tengan en cuenta, para que las vean, pero las vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de tamaño de muestra y de error. Y acá abajo de todo está la tablita, que es la misma que yo les mostré, que les mostré por internet. Y se la voy a subir igual porque se ve más linda la otra. Se ve más clara. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Genial, Dudas profe. y consultas. Voy a mostrarles el trabajo práctico para que tengan una idea. El trabajo práctico sería el trabajo número... ¿Dónde estás? Parece que no está. ¿No tendría que estar en la unidad 4? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en otra unidad? La unidad 3 está, pero la unidad 4 creo que no está habilitada No, para no nosotros. habilité la 4. A ver. Acá ya hablamos de datos. Actividades. Guía 4. Guía. A ver.
sale Lulu, ¿eh? No sé si ustedes ven la... No, la guía 4 es sobre tamaños de muestra y error. Así que debería ser la guía 3, que está en la otra unidad. Unidad 3. Eso no era como la práctica para el parcial. Sí, Eh, sí, me está faltando... No me di cuenta. Bueno, no lo tengo. Qué raro. Bueno, chicos, se lo subo. Lo tengo que buscar dentro de mi computadora y subírselos, ¿sí? bueno, profe. A la actividad sobre intervalos. El Pero no trabajo tengo... lo tenemos que empezar. Empezamos así ya. ¿Cómo? Sí, el trabajo ya deberíamos empezar a resolverlo. Pero todavía no está. Sí, pero yo se lo subo ahora cuando Mm. cortamos la clase, se lo subo. En su defecto, si no lo llego a tener, ¿sí? Se los estaré subiendo mañana a la noche, ¿sí? Ok. Porque Ok, sí o sí, para- mañana a la tarde, si yo no lo llegase a tener, se lo subo, no sé por qué no lo tengo acá, porque yo tenía todo ordenadito acá. En su defecto lo tendré que hacer nuevamente, ¿sí? Pero es raro porque siempre, bueno, si no se lo subo ahora ni bien terminamos, se lo subo mañana a la tarde, porque lo tendré que hacer de vuelta, ¿sí? ok, ¿para cuándo deberíamos entregarlo? O- Y todos los trabajitos van de acá a 15 días, ¿no? Ah, ok. Así ustedes la clase que viene pueden preguntar y ya pueden entregar la siguiente clase. Bueno, no sé por qué no me figura. Voy a cortar el video para que no se haga más extenso.